Un grito de júbilo. Y a su y por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, y nadie lo apagará. Y por amor a tu nombre no callaré. Conmigo, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. ¿Alguien puede hacer ruido de alegría? Dígalo. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Levante su mano derecha y dígalo. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Dígalo más fuerte. No callaré. Aleluya. Aquí está la generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar. 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 Ahora sí. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios
Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al culto virtual. En esta noche estamos viajando. Estamos acompañando a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Abrochemos entonces nuestros cinturones de seguridad, listos para el despegue, y que Dios nos acompañe, nos bendiga, nos enseñe a cada uno durante este tiempo especial. Adelante, hermanos. ¿Se recuerdan de Saulo? Él que odiaba a los cristianos, que quería matar a todos, que iba a la ciudad de Damasco para buscar a todos los cristianos y meterlos en la cárcel. ¿Recuerdan lo que pasó en el camino a Damasco? Sí, llegó una luz tan fuerte, tan brillante, que Saulo se cayó al suelo. Y Jesús le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora levántate y anda a Damasco. Saulo se levantó, pero no pudo ver. Así los hombres que estaban con él tuvieron que llevarle a la mano a la ciudad de Damasco. Y ahí lo dejaron solo en un cuarto. Ahí estaba solo por 3 días. Jesús también habló con Ananías, uno de sus seguidores. Le dijo: Ananías, yo he escogido a Saulo para ser mi misionero. Él va a viajar por todos lados hablando a la gente de mí, dándoles las buenas nuevas, diciendo que yo he venido para salvar a todos los que creen en mí como su Señor y Salvador. Y ahora anda donde Saulo. Ananías obedeció y Dios cambió a Saulo. Ya pudo ver. Y no solamente esto, cambió totalmente, porque en lugar de ser perseguidor de los cristianos, Saulo ya era predicador de Cristo. Así que después de un tiempo, Saulo, ahora mejor conocido como Pablo, y su amigo Bernabé empezaron a viajar. Iban de lugar en lugar contando a todos acerca de Jesús. Un día llegaron a la ciudad de Listra. Ahora las personas en Listra adoraron a muchísimos dioses, pero no conocían al único Dios verdadero. Así que Pablo empezó a enseñarlos. Él dijo: hay un solo Dios verdadero, y Él mandó a su único Hijo, Jesús, para salvarlos. Entre las personas escuchando, había un hombre que nunca había podido caminar en su vida. Y al escuchar lo que decía Pablo, pensó en su mente: este hombre está hablando la verdad. Es cierto que hay un solo Dios que tiene poder, que hizo todas las cosas. Yo creo que Él podría dar su poder a estos hombres para sanarme. ¿Y saben qué? Pablo sabía muy bien
lo que el hombre estaba pensando. Así que le miró al cojo y le dijo, párate y camina y de frente. El cojo se puso de pie, dio un salto y empezó a caminar. ¿Quién lo había sanado al cojo? ¿Jesús o Pablo? Sí, Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él hacía andar a los cojos. Ahora, este mismo poder de Jesús obraba por medio de Pablo. Las personas al ver eso empezaron a decir, ¡oh! Solamente un Dios puede hacer esto. ¡Oh! Seguro que ellos son dioses disfrazados como hombres. Seguro que el más alto, Bernabé, es Júpiter. Júpiter, según ellos, era jefe de todos los dioses. Y ellos dijeron que Pablo era Mercurio, que según ellos era el mensajero de los dioses. Entonces, si tenemos a Mercurio y Júpiter aquí, entonces debemos ofrecerles sacrificios. Hay que traer a los toros y mandaron a traer toros para sacrificar hacia ellos. Los toros venían con sus coronas de flores. Y en eso, Pablo y Bernabé se dieron cuenta lo que querían hacer y lograron meterse entre ellos y decían, no deben hacer eso. Nosotros no somos dioses, somos personas humanas como ustedes. Hemos venido a hablarles del único Dios verdadero, quien hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Él es quien tiene el poder. No deben adorarnos a nosotros. Y a las justas lograron que las personas no adoraron a ellos. Y ellos seguían enseñando a las personas acerca de Jesús. Al principio, la gente de Listra escuchaba asombrada lo que Pablo y Bernabé les enseñaban, y algunos de ellos se entregaron a Jesús. Pero después las cosas cambiaron. Llegaron a la ciudad algunos judíos malos, enemigos de Pablo. Dijeron a los de Listra, no hay que hacer caso a estos hombres, son mentirosos, les están engañando. Mejor sería matarlos de una vez. ¿Y saben qué? Los de Listra se olvidaron de lo que habían visto del poder de Dios cuando el cojo fue sanado. Creyeron los judíos y agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y allí tiraron piedras para matarlo. Pablo se cayó tirado en el suelo. Sus enemigos creían que ya lo habían matado. ¡Rey! Y se fueron, dejándole ahí.
Los nuevos creyentes pensaban que Pablo se había muerto y llorando se acercaron a su cuerpo. Pero Dios mostró su poder otra vez. Y en un momento a otro, Pablo se levantó. Dios lo había protegido y no había permitido que sus enemigos lo matasen, porque Dios quería que siguiera predicando. Y nuevamente, Pablo entró a la ciudad con sus nuevos amigos. Y al día siguiente viajó para hablar de Jesús en otros sitios. Sabía que era peligroso, pero animaba a los nuevos creyentes diciendo: no es fácil seguir a Jesús, pero vale la pena, y Dios con su poder siempre nos ayudará. Es cierto, Dios muestra su gran poder en todos los que le siguen. Y es cierto, no siempre es fácil seguir a Jesús, pero Dios nos ha prometido ayudarnos. Por ejemplo, ¿qué debe hacer Pablito? A la hora de ir a la iglesia, sus amigos le han pedido ir a jugar con ellos. ¿Qué debe hacer? ¿Jugar o ir para estudiar, aprender más de la palabra de Dios? ¿Qué debe hacer? O Anita. Para Anita no es fácil hacer algunas cosas. ¿Qué debe hacer ella? Con la ayuda de Dios, ella puede hablar con otros acerca de Jesús. Con la ayuda de Dios, ella puede compartir su chocolate. Y con la ayuda de Dios, puede ayudar a su abuela con la lana, ordenar la lana. Así que cuando tenemos cosas no tan fáciles hacer, podemos pedir la ayuda de Dios y Él nos da el poder para hacer lo que Él quiere. Vamos a aprender eso rapidito, que Dios muestra su gran poder a todos los que le siguen. Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder a todos los que siguen. Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder, Dios manda su gran poder a todos los que siguen. Amén. Buenas noches. Cuando lo aflige el dolor, para guardarnos del peligro, Jesús tiene todo poder, para proveernos alimento.
¿cómo están? Espero que estén bien junto con sus seres queridos y siempre seguir de la mano de nuestro Señor. En esta oportunidad tenemos el libro de Hechos, capítulo 14, versículo del 1 al 20, y dice sobre Pablo y Bernabé en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillosas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Les invito a que inclinen su rostro para poder orar. Padre Santo, Dios bendito, buenas noches, bendito Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre mío, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por guardarnos y protegernos de todo mal y todo peligro. Padre mío, en esta noche le pido perdón por cada una de las cosas malas que hemos hecho que no han estado a su agrado, bendito Rey. Perdónenos, Padre Santo. Somos seres imperfectos, pero ayúdenos, Padre mío, a seguir buscando más de usted, más de su palabra, Padre mío, a aumentar nuestra fe, bendito Rey. Padre Santo, en esta noche le pido por el hermano Josmel Palomino. Le pido que sea usted quien lo ilumine, bendito Rey, que lo use como instrumento suyo, Padre Santo, que nos hable a través de él, Padre mío, su palabra, y que esta palabra sea de bendición, este alimento espiritual nos ayude a seguir creciendo, Padre mío. Ayúdenos a meditar día a día su palabra, bendito Rey. Ayúdenos también, Padre Santo, a animarnos los unos a los otros si estamos decaídos. Gracias por nunca abandonarnos y siempre estar con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque siempre tenemos un plato de comida en nuestra mesa. Gracias por seguir cuidando a sus niños, Padre mío, que son sus joyas. Gracias por todo, bendito Rey.
Padre mío, le pido que le siga brindando ciencia, sabiduría e inteligencia al hermano Josmel, Padre Santo. Siga bendiciendo a él, a su familia, a su esposa, a su bebé. Ayúdalo, Padre Santo, a que siga mejorando, Padre mío, y que se siga esforzando, Padre Santo, siempre de su mano, bendito Rey. Siga ayudándolo y protegiéndolo de todo mal y todo peligro, Padre mío, porque Él sale de su casa con usted y vuelve a su casa con usted, siempre de su mano. Ayúdanos, Padre mío, a nosotros también, Papito Jehová, a confiar más en usted, a que nuestra fe aumente en estos tiempos difíciles en donde todo el mundo está en caos. Ayúdenos a nosotros, Padre Santo, a tener esa paz que solo usted nos puede brindar y no el hombre. Gracias, bendito Rey, por su creación, por su amor, por su bondad. Gracias por infinitamente todas las cosas, Padre Santo, que hace por nosotros. Gracias por siempre guiarnos, siempre estar de su mano. Ayúdenos a buscar más de usted, Padre mío. Ayúdanos a tener fuerza y valentía, Padre mío, para continuar adelante, siempre con usted, bendito Rey. Gracias por todo, Padre Santo, porque su palabra dice: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. Y sí, Padre Santo, sí podemos contra el enemigo, bendito Rey. Gracias por todo y siga usándonos como instrumento suyo, Padre mío, para llevar su palabra, bendito Jehová. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Gracias al Espíritu Santo que es nuestro gran consolador. Gracias por todo, Padre mío. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio y un placer para mí, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, el poder compartir la palabra de Dios esta noche, y le doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios por el pastor Néstor y por el pastor Andrés, que me han ayudado en la corrección y revisión del estudio de esta noche. Dios los cuide y los bendiga siempre. Antes de nada, quiero invitarlos a que podamos inclinar nuestros rostros para orar y pedir que sea el Señor quien nos dirija en este tiempo y que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros para que podamos entender su palabra, para que también podamos poder aplicarla en nuestra vida diaria. Oremos entonces, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, en esta noche quiero darte gracias, Señor, por el privilegio de tu palabra. Gracias porque me has permitido, Señor, revisarla, escudriñarla, buscar información, Señor. Y, Señor, has hablado claramente en mi vida que hay cosas que yo tengo que quitar, Señor. Y te pido que tu Espíritu nos siga instruyendo y nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros, de mis hermanos, de tu amada Iglesia Filadelfia y aún de los que puedan oírnos a través del medio de comunicación del Internet, Señor. Padre, también te pido que perdone nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Te pido que tengas compasión de nosotros, Señor. Te pido también que, por favor, bendigas al pastor Andrés, al pastor Néstor, al pastor David, a la hermana Brenda, a la hermana Denise, a la esposa del pastor Néstor. Guárdalos y cuídalos siempre, Señor, porque son de gran ayuda para tu iglesia, especialmente también para mí, Señor. Gracias a ti, Señor, por todo, y te pido que tu voluntad se haga en nuestra vida, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche nos toca estudiar seguimos estudiando el libro de Hechos, ¿no? Es en esta ocasión el capítulo 14, versículos desde el 1 hasta el 20. Ya lo hemos escuchado, pero lo seguiremos repasando según vayamos avanzando en nuestro estudio. Pero a manera de introducción, podemos empezar diciendo que en el capítulo 13 nos cuenta, ¿no?, el Lucas, que mientras algunos maestros y profetas estaban en Antioquía orando y ayunando, el Espíritu Santo comisionó a Pablo y a Bernabé para ser enviados como misioneros para un trabajo especial. Luego de seguir orando y ayunando, les impusieron las manos y los enviaron en lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Marcos fue con ellos como asistente, aunque luego los abandonaría en Panfilia.
Guiados por el Espíritu Santo, pasaron por Seleucia, a Salamina, a Chipre, en donde en las sinagogas predicaron la palabra de Dios, según el versículo 5 del capítulo 13. Viajaron de ciudad en ciudad. En cada lugar al que llegaban encontraban oposición de parte de los judíos y de otros más, como el hechicero Bar Jesús, que significa Elimás, que básicamente significa también hechicero. Pero al mismo tiempo el pueblo gentil recibía con alegría la palabra de Dios y daban gracias a Dios por eso. Y muchos se convertían en creyentes, según el versículo 48 del capítulo 13. Pero los judíos de una u otra manera encontraban una forma de incitar a algunos, ¿no?, a una turba, y echaban a Pablo y a Bernabé de la ciudad, según nos cuenta el versículo 50. Pero debemos reconocer que a pesar de todo, queda claro que los creyentes se quedaban en las ciudades llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, según nos cuenta el versículo 52. A simple vista, el viaje misionero de Pablo y Bernabé no había comenzado nada bien. Terminar siendo echados desde las ciudades no parece una señal de éxito ministerial desde el punto de vista terrenal. Ahora, llegando ya a nuestro texto para esta noche, el capítulo 14 comienza con lo mismo, diciendo: lo mismo sucedió en Iconio, ¿no?, en la primera parte del versículo 1, dándonos un adelanto de lo que pasaría en esta ciudad. Como siempre, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga y predicaron con tanto poder ante un gran número de judíos y griegos, y se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero, al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licanoia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Esto nos cuenta de los versículos 1 al 7 ya del capítulo 14. En todo el libro de Hechos y en general en la historia cristiana, de la iglesia cristiana, vamos a observar un patrón que se va repitiendo en cada ocasión. Este patrón es más o menos así. Primero, comienza con la predicación y con la conversión de muchos, según nos cuenta el versículo 1 del capítulo 14. Después, la división, porque algunos creen y otros no. Viene después la confirmación de parte de Dios en cuanto a la oposición, en medio de la oposición, en cuanto al mensaje, ¿no? Dios confirma el mensaje, que el mensaje es verdadero. Luego viene la persecución y finalmente la expansión del Evangelio. En esto es indiscutible e imprescindible mencionar que el Espíritu Santo está trabajando sin cesar para llevar la salvación a la mayor cantidad de personas posibles, utilizando la predicación fiel del Evangelio. Esto nos lleva a la conclusión de que sin el poder del Espíritu Santo no sería posible la extensión del reino de Dios ni la salvación de muchos. Hoy en día es absolutamente necesaria la llenura del Espíritu Santo en nuestro trabajo como cristianos. Por lo tanto, a nosotros nos toca buscar justamente esa llenura, buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Muchos en algún momento hemos pensado que la vida de un misionero es de lo mejor. Viajar por el mundo, conocer personas y recibir el reconocimiento e incluso elogios de los que nos ven u oyen de ellos. Parece la vida de un actor de cine. Generalmente este tipo de pensamientos vienen de los no creyentes, de los que ven las cosas superficialmente, y también de unos cuantos cristianos. Quizá por eso es que les gustan los títulos y es muy popular encontrar cristianos o pseudo cristianos con el título de apóstoles, profetas o algún otro título de esta índole.
Otros, por otro lado, pensamos en la vida del misionero que es algo especial, que no es para todos, más bien que no es para mí. Esto suele ser el pensamiento de unos pocos o quizás más cristianos. Viene de una mente, de un pensamiento conformista, de los que creen que con congregar y leer la Biblia es suficiente. Pero la realidad es que el llamado misionero lo tenemos todos. Mateo 28 del 18 al 20 nos lo confirma. El asunto no está en saber que todos tenemos el llamado misionero, sino que en obedecer a este llamado. Hay muchos cristianos que sí obedecen a este llamamiento y trabajan sin cesar para obedecer al Señor. Muchos viajan para enseñar la palabra del Señor. Otros los envían y los sostienen económicamente. Pero también hay de los que trabajan detrás de los púlpitos enseñando con fidelidad la palabra del Señor. Otros disponen de su tiempo y sus recursos para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Otros contribuyen económicamente para la realización de los diferentes programas de enseñanza. Otros preparan los lugares para que los hermanos se reúnan y tomen sus asientos y escuchen la palabra del Señor. Otros reciben a los hermanos en las puertas de las iglesias, nuestras iglesias locales, y muchos otros más que trabajan con gozo para la extensión del reino de Dios. Oremos. Debe ser nuestra oración para que nos encontremos dentro de este grupo de cristianos, y si no nos encontramos, para que nos sumemos a este grupo de cristianos fieles. Habíamos dicho que hay un factor común en el trabajo misionero: la predicación con la conversión de muchos, la división, la confirmación de parte de Dios en medio de la oposición, la persecución y la expansión del evangelio a causa de la persecución. Esto definitivamente no es fácil de sobrellevar para quienes están trabajando en el campo misionero, y más aún la parte de división y persecución. Es aquí donde la mayoría da un paso al costado. Resulta que el evangelio que se predica ofende, porque nos muestra nuestra inmundicia, pone a relucir nuestros pensamientos e intenciones de nuestros corazones, según Hebreos 4:12, y demuestra nuestra necesidad de redención, porque estamos muertos en delitos y pecados. A nadie le gusta oír estas cosas. En consecuencia, somos rechazados aún por nuestros seres más queridos. Pero un verdadero ministro del Evangelio está dispuesto a sufrir por causa de la predicación del Evangelio, y el sufrimiento experimentado no impide que continúe su predicación. Oremos también para tener esta valentía de parte de Dios en nuestras vidas. En la segunda parte de nuestra lectura acontece algo que es verdaderamente impactante. Mientras, dice el versículo 8 en adelante, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «¡Levántate!». Y el hombre se puso de pie, dio un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «¡Estos hombres son dioses en forma humana!». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo afuera de la ciudad. Así que sacerdotes del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron las ropas y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificio. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio, y lograron poner a la multitud de su lado.
Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. El pecado, o uno de los pecados más antiguos de la humanidad, es la idolatría. Comenzando con el Génesis, o desde el Génesis, una de las propuestas de Satanás fue que al comer el fruto prohibido serían como Dios, que Adán y Eva serían como Dios. De esta manera no necesitarían de Dios y podían hacer lo que quisieran. La idolatría es cualquier pensamiento, actitud o acción que quite la gloria a Dios y que tome el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que buscamos cada mañana al despertar o nuestra motivación del diario vivir? Tal vez es el dinero o la deuda. Tal vez es la salud o la enfermedad. Tal vez nuestros hijos o seres queridos. Los ídolos no necesariamente son estatuas, sino que podríamos ser nosotros mismos. Aquello que nos controla con necesidad o miedo. Mientras más temores tenga, más ídolos podría tener. Mientras más aprobación de los hombres necesite, más ídolos podría tener mi corazón. La extraña reacción del pueblo de Listra a la sanidad se debía a sus antecedentes culturales. Según su mitología, los dioses Zeus y Hermes habían visitado Listra con apariencia humana para pedir comida y alojamiento. Ningún visitante los acogió, excepto un campesino llamado Filemón y su esposa Baucis. Los dioses ejecutaron venganza con diluvio en el cual se ahogaron todos los habitantes. Entonces convirtieron la cabaña de Filemón y Baucis en un templo en el cual debían servir como sacerdotes. Por temor a cometer el mismo error de sus antepasados, el pueblo de Listra creyó que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes. Cuando se dieron cuenta, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas como un gesto judío para expresar repulsión e indignación frente a la blasfemia. Recordemos que el sumo sacerdote, durante uno de los juicios de Jesús, al decir Jesús que él era el Mesías, el sacerdote rasgó también sus vestiduras gritando: blasfemia, blasfemia. Esa misma actitud tuvieron Pablo y Bernabé, pero ante un hecho tan deplorable como es la idolatría a los hombres. Podemos decir que la idolatría en el hombre es una enfermedad incurable. Alguien dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Quizá una de las razones por las que creamos ídolos es que los ídolos son más manejables. Podemos esconderlos cuando queremos y ponerlos sobre nuestras cabezas cuando queremos. Podemos hacer que concedan los deseos de nuestro corazón sin temor a nada, o por lo menos tener la ilusión de que cumplen nuestros deseos. ¿Cuántos tipos de señores tenemos en Perú? Solamente señores. Comenzando con el Señor de los Milagros, el Señor de Murguay, el Señor cautivo de Ayabaca, el Señor... Bueno, hay una infinidad de señores en todo el Perú. Cada uno de estos señores o de estas imágenes o de estos imágenes veneradas, son eso, tienen una característica particular. Cada uno de estos te concede cierto deseo o es capaz de concederte cierta cosa que tú necesitas. Por ejemplo, recuerdo que hay un señor de los temblores. Tiene que ver, me imagino, que con temblores, que te impide o te protege de alguna catástrofe climática. El Señor de los Milagros tiene una particularidad similar. Hablando de otras imágenes, el santo patrono del amor, y hay una infinidad de imágenes que se han creado en la humanidad, solamente en Perú por lo menos, que abastecen o que dan al fiel alguna cosa que podría estar necesitando en un momento determinado. El problema está que cuando esa cosa se cumple o lo recibe o tiene la ilusión de haberlo recibido, se olvida pues de sus propias imágenes. Entonces el ser humano trata de controlar a estas imágenes porque sabe
que creer en un Dios al cual no puedo manejar y a quien, además de eso, le tenemos que rendir cuentas, no nos conviene. No nos conviene para nada. No quieren creer en un Dios así. Pero la realidad es que este Dios existe y es el Dios al cual nosotros servimos. Cabe resaltar que aunque no creamos en el único y verdadero Dios, no nos exime de rendirle cuentas. Tarde o temprano compareceremos ante el tribunal de Cristo. A. W. Pink, un teólogo, define a la idolatría como cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Puede ser algo sencillo, no pecaminoso necesariamente, pero que desplaza a Dios en mi corazón y me absorbe. Quizá un partido de fútbol al cual preferimos en nuestro día de adoración, a una novela, una película. Si esto recibe el primer lugar de mis emociones o pensamientos, entonces claramente nos encontramos ante un ídolo. Puede ser una persona, un negocio, incluso nuestro servicio a Cristo, cuando lo hacemos mecánicamente, sin el amor que debemos tenerle y sin el amor que debemos demostrar. Nosotros como cristianos no estamos exentos de estas cosas. Podemos también quizá idolatrar a pastores o a predicadores o a templos, a músicos o a artistas, aún cristianos. Al parecer, somos irremediablemente idólatras. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, quien proveyó la solución para la idolatría. Mateo 22:37 dice, es Jesús hablando, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto nos lleva a la conclusión que debemos reconocer a Dios como verdaderamente es, quitando de nuestra mente cualquier otra imagen de Dios que nos hayamos construido. Nosotros como cristianos también somos capaces de acomodar a nuestro Dios en base a lo que nosotros sentimos, en base a nuestras propias necesidades. Cuando nos sentimos mal, recurrimos a un Dios sanador, pero cuando nos sentimos bien, nos olvidamos de Él. Cuando nos sentimos mal económicamente, recurrimos a un Dios proveedor y lo alabamos, pero cuando ya obtenemos lo que necesitamos, nos olvidamos de ese Dios. Nosotros necesitamos una renovación de nuestra mente, porque es en nuestra mente donde se crean los ídolos. La solución está en amar a Dios por sobre todas las cosas, no en odiar la idolatría. El mandamiento comienza con amarás, no dice odiarás la idolatría, odiarás otras cosas, no dice ama al Señor tu Dios. Ahí está la clave, en amar al Señor, y eso en consecuencia hará que los ídolos que pudieran haber en nuestro corazón sean totalmente desplazados. El hecho es que mientras más nos alejamos de Dios, es decir, mientras más nos acercamos a los ídolos, porque si nos alejamos de algo, necesariamente nos acercamos a otra cosa, nuestra imagen de Dios se va degradando poco a poco y nos pareceremos más a los ídolos a quienes estamos sirviendo. El Salmo 115, versículos 4 hasta el 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Por lo tanto, nos autodestruimos nosotros. Ezequiel 14:3 nos dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Si Dios nos exige que no tengamos ídolos, no es por envidia de otros dioses, ni por temor a otros dioses, ya que Él sabe que estos dioses son falsos y que no hablan, no caminan, que no hacen absolutamente nada. Dios
nos exige que lo sirvamos a Él porque es lo que nos conviene. Lo hace por amor a nosotros. No quiere que nos destruyamos, que nos autodestruyamos, sino que quiere que nos acerquemos cada vez más a la verdad que es Él mismo. Debemos renovar entonces nuestra confianza en el Señor, porque solo en dependencia de Él podremos vivir en paz y con gozo en el corazón. El mismo Salmo 115, versículos 9 al 11 nos dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 3 veces nos dice que Jehová es nuestra ayuda y nuestro escudo. En el versículo 15 al versículo 17, vemos que Pablo acomoda su mensaje para un pueblo que tiene un trasfondo pagano. Ellos no conocían al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Pablo recurre al conocimiento racional de que hay un creador del mundo y ese creador del mundo es Dios. Y trata de explicarles y decirles: mira, Dios no ha dejado sin testimonio, les ha dado la lluvia, les ha dado cosechas, les ha dado todo lo que ustedes quieran y necesitan. Pero en el versículo 18 vemos que ni aun con todo el argumento válido del único Dios creador de todas las cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Los judíos aprovecharon la oportunidad y lograron persuadir a la multitud para que luego apedrearan a Pedro y lo sacaran de la ciudad, pensando que habían cumplido su cometido. De hecho, querían matarlo. El apedreamiento es para matar a una persona. Eso es lo que querían y pensaban que habían logrado. Pero el versículo 20 nos cuenta que los discípulos lo rodearon. Entonces él se levantó y volvió a entrar en la ciudad donde había sido apedreado. Los verdaderos discípulos de Cristo no son intimidables. Pocas cosas intimidan a un verdadero discípulo, por no decir nada, ni aun la muerte. Pablo lo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? De que el verdadero discípulo requiere de una verdadera confianza también en el Señor. Porque un verdadero discípulo no es intimidable, que es capaz de regresar al lugar donde ha sido apedreado. Este tipo de discípulos no fabrica ídolos, no necesita ídolos, sino que confía en el único Dios verdadero. Entonces el Espíritu Santo los usa para la extensión de su reino. Algunos conocen y habrán oído, y otros tal vez no, acerca de la Operación Auca. La Operación Auca fue una tentativa de contacto de 5 misioneros evangélicos estadounidenses con los indígenas de los Waorani, de la selva del Ecuador. Los Waorani o Waorani eran una tribu aislada que era conocido por ser una tribu bastante violenta con su propia gente y más aún con los extranjeros que llegaban. Los cinco misioneros, con la intención de ser los primeros protestantes en evangelizar a los Waorani, empezaron a hacer sus vuelos sobre los asentamientos de la tribu en septiembre de 1955 y soltaban regalos, ¿no?, como cazuelas, botones desde el aire. Tras varios meses de intercambios de obsequios, ya más o menos manejando la situación, el 2 de enero de 1956 los misioneros construyen un campamento en un lugar llamado Palm Beach, que es una barra junto al río Curaray, que estaba a unas pocas millas de los asentamientos Waorani. Sin embargo, su obra terminó bruscamente el 8 de enero de 1956, 6 días después, cuando los 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderain fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros Waorani. La noticia de sus muertes fue transmitida por todo el mundo.
La muerte de los evangelizadores reactivó el esfuerzo misionero en los Estados Unidos, dando lugar a que muchos apoyaran a las obras misioneras con dinero y con todo lo que pudieran necesitar. Incluso se llegó a hacer una película de este suceso. Aquí en Latinoamérica se conoció como A Punta de Lanza. 2 años después de la muerte de los misioneros, la viuda de Jim Elliot, la señora Elizabeth Elliot, y la hermana de Nate Saint, Rachel Saint, regresaron a Ecuador como misioneras con el Summer Institute of Linguistics para vivir entre los Guaraní. Finalmente terminaron convirtiendo a muchos, incluyendo a los asesinos de sus seres queridos. ¿Quién diría que Mincaye, uno de los seis guerreros que participó en el asesinato de los misioneros y que mató a Nate Saint y Ed McCully, fuera uno de los primeros en convertirse al Evangelio a causa de los que tuvieron la valentía para regresar y rescatar lo que estaba perdido? El Espíritu Santo definitivamente sigue trabajando en nuestras vidas. El 28 de abril, Mincaye falleció, hace poco. Se reencontrará con su víctima en el cielo, quien ahora es su hermano. En vida, Mincaye trastocó muchas vidas para traer a muchos a los pies de Cristo, tanto de su gente como de otros países como Estados Unidos. Amados hermanos, quizá necesitamos admitir y arrepentirnos y pedir a Dios que muestre nuestros ídolos en nuestros corazones y que los destruya. La mejor manera de destruir estos ídolos es ver, contemplar, adorar, buscar, alimentarse del único y verdadero Dios a través de su palabra. Cultivando la visión de un Dios como Él es, nuestros ídolos terminan pulverizados. Dios en el centro y nosotros amándolo y adorándolo con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras fuerzas. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra. Señor, veo en mi vida que hay muchos ídolos, Señor, el cual impiden que tal vez yo pueda crecer más, Señor, espiritualmente, que tal vez estoy viviendo en un estancamiento espiritual porque hay muchas cosas que yo tengo que desechar. Señor, tal vez el miedo y el desánimo atacan mi vida. Pido, Padre, que tengas compasión y misericordia de mí y me ayudes, Señor, a poder derribar estos altares en mi corazón. Padre Santo, también te pido que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros, hablándonos y corrigiéndonos también, Señor, mostrándonos lo que tenemos que hacer. Entiendo, Señor, que si tú has permitido que tuviéramos este tipo de estudio, es porque hay algo que nos tienes que decir. Ayúdanos a escucharte, Señor, a afinar nuestros oídos, a escuchar claramente y a obedecer, Señor. Ser los discípulos que tú quieres que seamos. Valientes, Señor, sin miedo, sin ídolos, para que tú puedas usarnos, Señor, y para que tu reino pueda ser extendido. Sabemos bien que no necesitas de nosotros para la extensión de tu reino. Un ángel tuyo puede hacer mucho más que 1000 hombres de nosotros. Pero por alguna razón tú nos das el privilegio de participar en la predicación de tu palabra. Y te damos gracias y te pedimos perdón si no lo hemos hecho como debíamos. Padre, por sobre todas las cosas te pido que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé
llegado el momento para la despedida. Gracias por la palabra, gracias a ustedes por acompañarnos. Y hermanos, durante estos días, por favor, que tengamos en cuenta que todos están diciendo que estas semanas son las más críticas en cuanto a la lucha, la batalla contra el COVID. Si es que tenemos que salir, por favor, que siempre vayamos con las mascarillas puestas. Pero si no es necesario salir, entonces mejor que no salgamos. Así nos podemos cuidar utilizando el sentido común que el Señor nos ha dado. Y orando los unos por los otros, como siempre. Y recordando también que en esta lucha la batalla es del Señor. Como dijo Jehoshaphat, cuando él estaba frente a un ejército grande, él dijo, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El Señor tiene todo en sus manos. Entonces yo me despido. Y yo también. Que tengan una buena semana. Y gracias, muchas gracias por sus oraciones también. Hasta luego, Dios les bendiga. Bendiciones. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me